Cuando estamos desarrollando un proyecto, generalmente utilizamos herramientas de consola, las cuales son llamadas CLI o Command Line Interface, las cuales traducidas al español son interfaz de línea de comandos, que nos ayudan a cumplir tareas específicas, lo que conlleva la ejecución de shell scripts como bash, el cual se utilizaba en Linux, o PowerShell, el cual generalmente utilizamos en Windows. Generalmente este tipo de scripts están adecuados para un sistema operativo específico. Es por esto que en este video les voy a dar una breve visión de cómo podrían implementar el uso de scripts para múltiples plataformas utilizando Node.js como entorno de ejecución para JavaScript. Hey muchachos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Y bueno, como vieron en la introducción o como escucharon, en este video vamos a ver cómo ejecutar shell scripts o scripts de consola en múltiples sistemas operativos. A continuación les dejaré en pantalla los requerimientos para este video. Bien, son un poco básicos. Básicamente utilizaremos Node.js y para Node.js utilizaremos una librería llamada CrossEnv, en la cual les dejaré la documentación. Asimismo, en Linux, en los que estén haciendo el video, los que estén siguiendo el tutorial desde Linux, les dejaré toda la información, toda la documentación acerca de C Shell, que es la consola que, bueno, en este caso el shell que estaremos utilizando en Linux. Y para Windows les dejaré toda la información acerca de PowerShell, que igual PowerShell ya viene integrado directamente con Windows nativo. Y pues será básicamente las herramientas que utilizaremos en este video. Bien, teniendo en cuenta los requerimientos, vamos a comenzar mostrándoles la estructura del proyecto, la cual verán acá en pantalla. Bien, una vez siendo clara la estructura que vamos a utilizar, vamos a proceder a armar esa estructura. Bien, yo acá abriré mi consola de preferencia, en este caso como estoy en Linux, los que lo habrán notado, me encuentro en Debian. Y pues abro mi consola favorita, en este caso yo estoy utilizando ZSH con la terminal de Kitty, el cual pues es una terminal bastante potente, puesto que es bastante veloz y es muy, digamos, acoplada con la GPU y la velocidad de la GPU. Bien, voy a cambiar al directorio de programming, el cual es el que utilizo para hacer todo lo relacionado a programación y demás, y un directorio específico de tutoriales, que es donde suelo guardar los tutoriales del canal. Bien, allí voy a crear un nuevo directorio con el comando mkdir, el cual se va a llamar Cross Platform Scripts. Bien, y abro este directorio con nuestro editor de código favorito. En este caso utilizaremos Visual Studio Code para esta práctica. Simplemente le damos code y el nombre de la carpeta. Acá, como pueden ver, se abre el Visual Studio Code y vamos a proceder a inicializar un nuevo proyecto de Node con el comando npm init-y. Listo, con esto tenemos el package.json. Ahora vamos a proceder a inicializar o a crear los archivos y la carpeta que vamos a utilizar para esta práctica. Bueno, el primer archivo que vamos a utilizar es un archivo de CLI, o que se va a llamar CLI, y va a estar en la ruta, o en la raíz, perdón, en este caso. Y vamos a crear una carpeta la cual se va a llamar scripts. Navegamos a la carpeta scripts y dentro de esa carpeta scripts vamos a crear dos scripts. El primero se va a llamar test.sh y el segundo se va a llamar test.ps1, que es la extensión de PowerShell. Listo, y limpiamos la terminal. Ahora vamos a proceder a instalar la librería que vamos a utilizar, que se las voy a mostrar acá un segundo, y la cual es CrossEnv. CrossEnv es una librería para declarar variables de entorno de forma global, las cuales pueden funcionar en múltiples sistemas operativos, en este caso Windows, Linux y Mac. Entonces, como pueden ver acá, pues está la documentación y pues nos da toda la información acerca de la librería. Como pueden ver, es una librería bastante conocida, tiene 3.928.000 descargas, y pues nos va a ser bastante útil para lo que vamos a hacer en este tutorial. Entonces vamos a instalar esa librería, npm -savedev, y ponemos el nombre, el cual es cross-env. Esperamos que se instale y listo. Acá navegamos a la raíz nuevamente y limpiamos la consola. Entonces, como pueden ver, esta es la estructura que queda, una estructura bastante sencilla y que es la que nos va a funcionar para hacer este ejemplo práctico.
el cual pueden implementar con un proyecto web, ya sea una API con Express o con Angular. Bueno, eso lo pueden implementar con cualquier cosa en caso de que lo necesiten. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar? Lo primero que vamos a hacer es vamos a abrir el package.json, y en el package.json vamos a crear un script, el cual se va a llamar cross platform, y de momento va a estar así vacío. Listo. Ahora vamos a abrir el archivo CLI.js, y en este archivo es donde va a ir casi toda la lógica de nuestro programa. Este archivo va a ser como una interacción entre un puente donde se van a ejecutar los scripts y demás. Listo. Entonces, en este archivo, básicamente, bueno, vamos a abrir acá, cerrar esta parte, y en este archivo vamos a comenzar definiendo una función flecha. Esta función le va a poner run, o sea, va a llamar run en este caso, y simplemente va a tener la siguiente estructura, de esta forma. Listo. Ahora, entonces acá tenemos una función. Esa función run va a ser la que se va a ejecutar cuando se llame este archivo, y es la que se va a encargar de dar como un estado inicial y realizar todo el proceso inicial de lo que vamos a necesitar. Entonces, como esto es un archivo de JavaScript y se va a ejecutar con Node, a este archivo le podemos pasar argumentos desde afuera. Entonces, supongamos que en el package.json, en este script cross platform, vamos a ejecutar digamos el script test. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Simplemente llamamos a Node, le ponemos la ruta, que estamos en la ruta relativa. Entonces, al estar en la ruta relativa sería de esta forma, y llamamos al archivo CLI.js. Este archivo va a recibir la ruta del script que vamos a ejecutar. En este caso la ruta es scripts y el nombre del archivo es test. No le vamos a poner extensión porque esto lo va a hacer de forma dinámica el archivo JavaScript, ya que este va a ser el que se va a encargar de ejecutar un script u otro dependiendo del sistema operativo en el que nos encontremos. Entonces volvemos a cerrar esto por acá y abrimos el CLI. Entonces, lo primero que vamos a hacer en esta parte es limpiar, o digamos recibir de una forma más conveniente los argumentos. Entonces, acá hacemos un destructuring del arreglo que viene desde los argumentos del sistema, cuál es process.argv. Esto lo que trae son los argumentos del script, digamos los argumentos que trae Node al ejecutar esto, y el primer argumento va a ser este. Pero este destructuring se hace puesto que Node.js trae otros dos argumentos adicionales, el cual es el nombre del fichero y la ruta del fichero. Entonces, al hacer este destructuring, eliminamos estos dos primeros argumentos y solo tomamos lo que necesitamos, que en este caso sería el nombre del archivo. Solo tomaríamos este argumento, que por si de momento no me entienden muy bien lo que pasa acá, ya lo vamos a ver. Entonces acá, para que me entiendan, voy a imprimir este process.argv, y van a ver que esto trae pues ciertos argumentos por defecto. Y acá adentro vamos a imprimir el args. Entonces vamos a ejecutar este script. Entonces damos npm run cross platform, y como pueden ver, este es el argv, que lo que trae es un arreglo con tres, digamos, argumentos, que el primero es donde se encuentra la ubicación de Node, y el segundo es donde se encuentra, o la ruta completa de donde se encuentra este archivo CLI. Pero lo que nosotros necesitamos es solo el argumento script test o los otros argumentos que vengan después de script test. Entonces estos dos argumentos, lo que hacemos con esta línea es destructurarlos y en cierto modo como eliminarlos. Es una eliminación relativa. Entonces acá ya sabemos qué es lo que trae esto. Entonces vamos a definir una constante, el cual va a almacenar el nombre del script, y le vamos a decir que esto es igual a args en la posición 0, que la posición 0 sería el nombre del script. De esta forma, esto ya lo podemos borrar. Y acá vamos a definir otra constante que nos va a decir qué sistema operativo estamos utilizando, y esto le vamos a decir que va a ser igual a process.platform, que como saben, process es una propiedad nativa de Node.js, la cual nos trae información acerca del sistema operativo en el cual nos encontramos y demás cosas. Entonces de esta forma podemos imprimir en consola desde qué plataforma estamos. Acá damos que platform es igual a OS,
se va a imprimir básicamente la plataforma en la que estamos, y otro console log para saber qué script vamos a ejecutar. Entonces el script que se va a ejecutar es este que hay acá, y le vamos a añadir una cosa adicional, y es el shell. Entonces, ¿cómo sabemos qué shell vamos a utilizar? Con la siguiente notación. Entonces definimos otra constante que se va a llamar shell, y decimos básicamente que va a ser igual a en caso de que OS, esto va a ser un operador ternario, y le vamos a decir que en caso de que el OS sea Windows 32 o Windows 64, esto vamos a cambiarlo por comillas simples acá, un segundo. Entonces el shell que vamos a utilizar es PowerShell, de lo contrario ZSH, porque básicamente si el sistema operativo en el cual nos encontramos es Windows, entonces quiere decir que vamos a utilizar PowerShell, de lo contrario es Mac o Linux, entonces vamos a utilizar SH o Bash. Y acá pues esto nos estaría imprimiendo en terminal. Si acá corremos el comando, nos estaría imprimiendo desde qué plataforma estamos, que esto acá detecta la plataforma y nos va a decir qué script vamos a ejecutar de esta forma. Listo. Ahora vamos a crear otra función la cual se va a encargar de ejecutar el proceso o el script que pues vamos a correr en nuestro caso. Como yo voy a crear un script de test, la verdad no solo va a tener algo básico, entonces vamos a llenar ese script. Entonces vamos a abrir este script a la derecha. Recuerden que le puse test a los dos, simplemente cambia la extensión, uno es SH y el otro es PS1, y listo. Pues por acá se me carga la extensión de PowerShell, que pues en caso de que estén en Windows les recomiendo esta extensión, la descargan desde esta parte de acá y es bastante intuitiva. En caso de que pues no estén en Windows, pues se les va a ejecutar la terminal por defecto. Listo. Para los que se pregunten, este plugin que estoy utilizando acá es Vim, es el plugin de Vim para Visual Studio Code, y pues esto ayuda a hacer un poco más veloz al tipear y demás. Y básicamente Vim es un editor de código por comandos, es bastante práctico, la verdad. Les recomiendo aprenderlo en caso de que gusten. Y bueno, continuamos. Entonces acá lo primero que vamos a hacer cuando se ejecute este script, lo primero que vamos a hacer es imprimir por consola, por medio del eco, un hola mundo, de la siguiente forma. Y como el PowerShell funciona de diferente forma, entonces acá lo que vamos a hacer es write host, y le ponemos lo que queremos escribir, que va a ser lo mismo, hello world, y a esto le podemos dar un colorcito, en este caso un rojo, de esta forma. Entonces listo, ya tenemos como los dos mensajes que vamos a imprimir desde los scripts. Ahora vamos a definir otra constante, la cual se va a llamar spawn process, y esto va a hacer otra función. ¿Qué va a hacer esta función? Esta función va a llamar a spawn, el cual es un método de shield process. Shield process es una librería que viene con Node.js, la cual nos permite ejecutar archivos, llamar o spawnear, en este caso lo que vamos a hacer, procesos de consola y demás cosas. Vamos a revisar un momento la documentación, que también está por acá. Y yo busco acá shield process, ya la tengo. Pues pueden ver que esto es como todo lo que podemos hacer, es todo lo que tiene shield process. Si desean leer la documentación, acá pueden ver todo lo que tiene, y en este caso nosotros vamos a utilizar el comando spawn. Entonces spawn, pues pueden ver que tiene la siguiente estructura, recibe 3 parámetros opcionales, bueno, un parámetro obligatorio y otros 2 opcionales. Entonces vamos a importarlo. Entonces le damos const, estructuramos el objeto y vamos a requerir shield process. Entonces con esto ya tendríamos el spawn. Ahora vamos a crear una constante la cual va a llamar a ese spawn. Entonces le vamos a decir que shield process es igual a spawn, y esto recibe 3 argumentos, pero estos argumentos los vamos a pasar de forma dinámica. Entonces en nuestra función padre vamos a pasarle estos argumentos, cuál va a ser el comando, los argumentos, pero como ya estamos utilizando argumentos en esta parte, entonces para no generar conflicto le vamos a poner keywords, y por último las opciones. Y esto se lo pasamos al spawn nativo. Entonces acá le pasamos los keywords, que serían los argumentos, y le pasamos el objeto de opciones, en caso de que lo queramos usar de esta forma.
Y listo, con esto tendríamos el proceso y podríamos empezar a consumir los eventos que va emitiendo el spawn, que estos eventos son básicamente la salida que va a generar estos scripts, que esto ya también se los voy a explicar más a detalle y ya lo vamos a ver cómo funciona. Entonces vamos a llamar shield process y vamos a llamar al stdout.on, es decir, el evento de salida, y le vamos a decir que cuando encuentre el evento data lo vamos a, digamos, a envolver con esta función o con este callback. Vamos a ver que data es igual, pues, el parámetro data, y acá vamos a hacer un parseo de data. Entonces le vamos a decir que data va a ser igual a data pero string, puesto que este data que recibimos acá es un buffer, y un buffer básicamente es como una especie de dato especial de Node que está convertido como en binario y demás, entonces no es comprensible a simple vista. Entonces, antes de que se haga el parseo, vamos a imprimirlo para que vean qué es lo que devuelva antes del parseo, before parser, y acá vamos a imprimirlo después del parseo, y esto sería after parser. Entonces de esta forma veríamos, o vamos a ver lo que se está imprimiendo, pues, o lo que está ejecutando el script. Y ahora vamos a llamar al process al stderror. Y bueno, antes de continuar les voy a explicar básicamente qué es esto de stderror y stdout. Como nosotros estamos expandiendo un proceso, básicamente este archivo CLI.js lo que hace es como un puente entre el script de nosotros y el sistema operativo. Entonces, para poder hacer ese puente se llama a spawn, que spawn es un método nativo de child process, el cual es una librería de Node. Este spawn nos permite llamar a un script o a un comando personalizado que nosotros queramos utilizar, y nos permite tomar la salida o los errores que el script, que en este caso vamos a ejecutar, son estos dos, pues nos permite tomar la salida y el error en caso de que estos scripts lancen alguno de los dos. Entonces básicamente de esta forma es como tomamos esos, o como cachamos esos datos. Y acá le vamos a decir que cuando haya un error o en el evento data, pues cuando haya un error en el evento data, pues también vamos a tomarlo, y simplemente acá le decimos que data es igual a data.toString y imprimimos como un error esa data, puesto que si este evento se llama quiere decir que hubo un error en la ejecución de nuestro script. Entonces lo que haríamos es imprimir ese error en consola. Y por último vamos a llamar al evento close, y este evento close recibe un code, que es el código, porque las terminales o las shells internamente cuando se termina un proceso lanzan un código digamos de ejecución. Entonces los códigos determinan cierto error o cierta acción, y pues esto vamos a definirlo por este medio. Entonces, cuando se cierre, digamos, el proceso, cuando termine de hacer toda esta ejecución y se cierra el proceso, pues vamos a imprimir en caso de que haya un error diferente. Entonces acá vamos a hacer un conditional if, que en caso de que el código sea igual a 0 quiere decir que todo fue bien, entonces no vamos a imprimir nada, simplemente vamos a retornar. Caso contrario, entonces simplemente imprimimos en consola el error y le vamos a poner un mensaje que diga el proceso hijo digamos finalizó con el código, y le pasamos el código por parámetro o formateado. Entonces de esta forma tendríamos cachados los posibles las posibles salidas, los posibles errores a nivel del script y las posibles salidas a nivel de códigos de error, que estos códigos podríamos buscarlos ya luego en algún sitio oficial de referencia donde podamos ver a qué hace, digamos, referencia a un código u otro. Entonces acá vamos a empezar a llamar esta función spawn process. Entonces por medio de un switch vamos a determinar qué sistema operativo está usando el usuario. Entonces acá le decimos en caso de que el usuario esté usando Windows 32 o Windows 64, quiere decir que está en Windows. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente spawnear el proceso llamado PowerShell, y a esto le vamos a pasar los siguientes argumentos, el cual va a ser file, y seguido de eso le vamos a pasar el nombre del script.
y la extensión, que en este caso como es Windows, estaríamos utilizando PowerShell. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de esto? Yo estoy en Linux, pero en Linux se puede descargar PowerShell. Entonces yo acá voy a poner PowerShell-help, y si voy hasta la parte de arriba, esto acá me aparece o me dice para qué sirve la flag o el argumento file. Básicamente le dice, pues lo tienen acá. Entonces acá básicamente dice que si le pasamos este argumento file, va a leer el archivo que le pasemos a continuación, o la ruta que le pasemos a continuación. Entonces yo acá le estoy pasando la ruta desde el package.json, es decir, que esto va a ejecutar esta ruta, y al último le va a poner la extensión ps1 de esta forma. Esto acá lo podemos cerrar. Y de lo contrario, en caso de que esté en Mac o en Linux, pues va a ejecutar o va a spamear el proceso esa ZSH, y le vamos a pasar como argumento la ruta de nuestro script. En este caso acá vamos a utilizar el tier name, que es una variable por defecto de Node que hace referencia al directorio o a la ruta actual donde nos encontramos. Es decir, que esto va a traer, pues digamos, toda la ruta desde donde se encuentra el CLI. Y acá le pasamos la ruta del script y la extensión. En este caso, pues acá, aprovechando que estamos utilizando esta constante shell, pues podríamos pasarle esa constante de igual forma, y listo, funcionaría de esta forma. Entonces acá va a comentar que esto sería para MacOS y Linux. Esto sería para Linux. Y con esto ya tendríamos una ejecución u otra. Entonces vamos a verificar qué es lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, básicamente acá tomamos los argumentos que le estamos pasando desde el package.json y definimos una función run, que va a ser la que se va a correr al empezar la aplicación, al ejecutar este archivo de CLI. Definimos el sistema operativo en el cual estamos, definimos qué script es el que vamos a ejecutar, y definimos qué shell se va a utilizar dependiendo del sistema operativo. Imprimimos la plataforma, que es el mismo sistema operativo, y imprimimos el script que se va a ejecutar. Bueno, definimos una función spawn process, que se va a encargar de hacer todo el proceso de la salida del script y la entrada. Y asimismo, pues cachamos, digamos, todos los eventos, los capturamos, los eventos que van a ser los que nos van a mostrar los datos. Entonces vamos a empezar con el primer evento, pues que se va a cachar, que es la salida de estos archivos. Entonces si nosotros corremos el script cross platform, esto nos va a hacer este proceso, nos va a llamar al archivo CLI y le va a pasar como parámetro esta ruta. Entonces si le damos acá, pueden ver que esto nos imprime varias cosas. Esto ya lo habíamos visto, que básicamente es esta parte de acá, y ya luego nos imprime esto. Pero ¿desde dónde está imprimiendo esto? Esto lo está imprimiendo desde este evento. Como pueden ver, nos imprime primero esta data antes de ser parseada, que como pueden ver es un buffer, y luego nos imprime la data parseada, que como pueden ver pues ya es la data, digamos, el formato en que nosotros le podemos leer. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Acá simplemente le vamos a poner pues un mensaje que diga std out, y le pasamos pues esa data, y de esta forma nos estaríamos dando cuenta que eso está bien desde el std out, como pues debería ser. Entonces imaginemos que, no sé, queremos generar un error. A ver, ¿cómo podríamos generar un error? No sé, imaginemos que queremos imprimir una variable que no existe, por ejemplo. A ver si esto tira el error. Bueno, digamos que este error se captura cuando es un proceso, digamos, a nivel interno, es algo que el script no puede hacer. Entonces acá, en este caso, cuando se genere el error, pues pasaría a envolverse por este evento y se ejecutaría acá pues el error. Esto les podría servir en caso de que, por ejemplo, tengan un servidor de Angular y al correr el servidor de Angular pues quieran mostrar como la salida de los errores que se van yendo. Entonces acá podrían llenar como un archivo, un log, y hacer cosas por ese estilo y demás. Entonces, como pueden ver, acá se imprime pues este hello world, y imaginemos que pues quiere ejecutar el script de PowerShell desde Linux. Entonces, como yo tengo el PowerShell de Linux, entonces acá simplemente voy a comentar esto, pero en vez de PowerShell le voy a poner pwsh, que hace referencia al PowerShell de Linux, y le pasamos pues los mismos argumentos. Entonces esto acá estaría ejecutando este
este script. ¿Cómo me di cuenta? Le voy a añadir esta palabra Windows, le voy a añadir acá esta palabra Linux o MacOS. Bueno, acá se me está ejecutando el script que no es. Vamos a ver qué está pasando. Vale, porque acá le estoy pasando el shell, y el shell, recuerden que tiene el valor de SH, por lo que estamos en el sistema operativo contrario a Windows 32 o Windows 64. Entonces, para ejecutar el archivo de shell de PowerShell, pues le vamos a poner acá la extensión ps1. Y acá ya nos dice que viene desde Windows, entonces estaríamos ejecutando este script. Esto no le da el color porque esto ya es un formato propio de Windows, pero pues en Windows les daría como un colorcito y demás. Bueno, acá vamos a borrar esto y vamos a dejarlo como está. Pero ahora, ¿qué pasa? Que acá llega un punto, y es que van a haber casos donde necesitemos pasarle datos a nuestro script. Es decir, leer el input de un usuario o leer, digamos, los datos de un usuario. Imaginemos que queremos leer el nombre de nuestro usuario desde Windows, entonces tendríamos algo como así. Entonces tendríamos una variable, definiríamos una variable nombre, y esto tendría algo como read host, y a esto le ponemos un prompt, que el prompt básicamente es como un texto de ayuda para que el usuario sepa qué debe tipear. Entonces acá le vamos a preguntar al usuario que cuál es el nombre. Entonces le decimos cuál es el nombre, y luego le decimos, o luego imprimimos diciendo al usuario hello, vamos a la variable nombre y decimos que es un placer, it's a pleasure. Entonces imaginemos que requerimos hacer una entrada de parámetros, una entrada por medio de la consola. De igual forma, acá podríamos hacer esto en SH de la siguiente forma: read, y ponemos la variable, que en este caso va a ser name, y acá simplemente imprimimos lo mismo que hicimos en Windows, pero le ponemos este prefijo Linux hello name it's a pleasure. Entonces acá ya sabríamos que estaríamos imprimiendo esto desde Linux. Entonces imaginemos que queremos hacer esto. Como tenemos nuestro código hasta el momento, esto no sería posible, puesto que no le estamos diciendo al proceso cómo debería digamos, pasarle los datos del padre al hijo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo acá es, como les comenté anteriormente, generar un puente. Pero este puente básicamente está ejecutando una terminal, que esta terminal es diferente a la que se ejecuta cuando se llaman estos scripts. Entonces lo que hace esto es conectar esta terminal con estos scripts. Entonces es como si desde esta terminal le pasáramos datos a este script. ¿Cómo podríamos hacer esto? Porque hasta el momento no dejaría no funcionaría de esta forma como lo tenemos. Si ustedes intentan ejecutar esto en Windows, lo que va a pasar es que va a aparecer este bloquecito acá, pero no les va a dejar copiar. Pues a mí sí me va a copiar porque estoy usando la consola por defecto. Pero si ejecutamos el comando, intentamos escribir en Linux, sí deja, porque el problema es más que todo con Windows. Pero si intentamos escribir en Windows, no los va a dejar, y pues es como si no les dejara escribir texto. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a decirle al hijo o al padre cómo pasarle los datos al hijo, que es muy sencillo. Entonces simplemente tenemos esta línea que es proxies.stdin, y esto tiene un método que es pipe, que pipe traducido literalmente es tubería. Entonces le vamos a decir al padre cómo enviarle la data al hijo, o cómo permitir que el hijo tome el input desde nuestro proceso. Entonces acá simplemente le damos a chill process y le pasamos el std y listo. De esta forma le estaríamos diciendo a este proceso que va a recibir la data desde el proceso padre, que es la terminal que estamos ejecutando en este caso. Entonces en Windows, si ya hacen este proceso y ejecutan pues el script de PowerShell, los dejaría escribir el nombre por consola. Entonces acá vamos a poner un eco. Antes vamos a hacer un salto de línea y vamos a ver otro eco que diga what's journey, para que el usuario sepa qué debe hacer. Y listo. Entonces acá, si corremos el script, nos pregunta cuál es nuestro nombre. Vamos a ponerle Brian. Y acá nos dice que desde Linux está ejecutando: hola Brian, es un placer. Y si hacemos esta ejecución con el script de PowerShell, vamos a hacer este mismo proceso.
quitamos el de arriba un momento, y acá lo que hacemos es llamar al Guzmán. Y lo mismo, nos dice que es de Windows, nos dice que la salida es cuál es nuestro nombre, nos está preguntando cuál es nuestro nombre. Y como pueden ver, pues el out es este y nos da pues el nombre completo. Nos dice hello Cheat Code, un placer. Entonces esta sería como la forma en cómo podrían implementar o interactuar con scripts multiplataforma en caso de que lo requieran. De esta forma podrían hacerlo, y ya si requieren como un script más elaborado que se conecte con un servidor remoto, algo por el estilo, pues con esto podrían ya ejecutarlo como tal. Bueno, y antes de finalizar, imaginemos que queremos usar variables de entorno en nuestros archivos. ¿Cómo haríamos el uso de variables de entorno en nuestros archivos? Bueno, para eso instalamos la librería CrossEnv. CrossEnv lo que nos va a permitir, como les comenté al principio, es compartir variables de entorno entre ambos sistemas operativos, bueno, entre los tres sistemas operativos comunes que son Windows, Mac y Linux. Entonces, para usar o para compartir variables de entorno con nuestro CLI, con este script específico, lo que podríamos hacer en el package.json es llamar a CrossEnv y le pasaríamos las variables que queremos digamos definir o declarar. Entonces en este caso le va a pasar testenv, por ejemplo, y le va a decir que esto va a ser igual a prod, por ejemplo, y le voy a pasar a otra que se llame, no sé, myenv, y esto lo voy a formatear porque va a ser un texto largo que va a tener espacios. Y lo haríamos de esta forma. Entonces, ¿cómo leemos esta variable de entorno que estamos pasando desde este script? Muy sencillo. NSH sería de la siguiente forma. Podríamos hacer algo como un echo, y en ese echo llamaríamos environment variable y le pondríamos como testenv. Acá le vamos a poner que esta es la 1, y acá le vamos a poner que esta es la 2, y acá le pondríamos myenv de esta forma. Entonces esto acá lo que llamaría es prod, y acá lo que llamaría es hola desde una variable de entorno. ¿Cómo se haría desde Windows? También muy sencillo. Acá decimos que se crea una salida, y la salida va a ser environment variable 1, va a ser env. Digamos que env es como un objeto el cual tiene todas las propiedades de entorno, todas las variables de entornos que hay definidas en Windows. Este objeto pues podrían revisarlo en la documentación, que por cierto la documentación de igual forma de PowerShell la pueden encontrar en PowerShell documentation, que viene directamente desde Microsoft, y es una documentación bastante extensa. La pueden revisar, acá tienen la referencia de todo lo que pues pueden encontrar. Por ejemplo, acá pueden buscar environment variables, y esto pues acá les dejaría todo acerca de las variables de entorno, cómo las pueden setear, cómo las pueden tomar y demás. Acá, volviendo al código, tenemos lo siguiente. Entonces acá llamaríamos a testenv, y acá haríamos lo mismo pero con la 2. Por los lados no sería testenv, sino que sería myenv. Listo, vamos a probar esto. Esto sería acá, probamos esto, descomendamos esta línea, y si lo ejecutamos, pueden ver, dice environment variable 1 pues sería prod, y environment variable 2 sería hola desde la variable de entorno, el nombre, y nos da la salida. Entonces, como pueden ver, esto es algo que lo pueden implementar de muchas formas. Pueden hacer cosas muy interesantes con el tema de los scripts. Es un tema bastante interesante y les recomiendo aprender un poco, les podría servir en un futuro. Y pues esta es la forma que yo pues he hecho y que me ha servido bastante para ejecutar ambos scripts en múltiples plataformas. Bueno muchachos, espero que les haya gustado bastante, y sin nada más que añadir, pronto nos vemos en más contenido.